Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 14. Las 3 preguntas finales. Mientras miraba a este notable héroe, Shuzi se sintió algo emocionado. Gilgamesh había perdido, pero nunca había mostrado miedo, ni siquiera frente a un oponente invencible. Gilgamesh era un hombre complejo y poderoso. Tenía una personalidad muy carismática, como la de un rey, pero también era egoísta, arrogante y tiránico. El final inminente de este héroe envejecido dejó a Shuzi con emociones inexplicables. Sintió una sensación de lástima y una sensación de arrepentimiento. Sin embargo, la muerte inminente de Gilgamesh era algo que Shuzi no podía cambiar. No había podido abrirse paso e incorporar un tercer conjunto de genes, por lo que, naturalmente, tuvo que morir de vejez. Shuzi había venido a despedirse de él y despedirlo, pero no esperaba que Gilgamesh lo atacara. Maricón. Ishtar también tosía sangre, bocanada tras boca. Su pecho subía y bajaba violentamente, pero mientras miraba al gigante en el cielo, ella tampoco mostró miedo en absoluto. Había sido consciente desde el principio de que podía morir, pero los guerreros sumerios nunca temieron a la muerte. Ishtar se rió miserablemente y dijo: entonces, resulta que la diferencia entre nosotros es tan grande. ¿Contra qué acabamos de hacer la guerra? ¿Te arrepientes ahora? Shuzi suspiró. Envuelto en un resplandor dorado, su cuerpo era vasto e imponente como si fuera un gigante que atravesaba el tiempo. Envuelto dentro de una capa de brillo divino dorado, se veía misterioso pero majestuoso. ¿Arrepentirse? Simplemente hice mi elección. Gilgamesh estaba escupiendo bocanadas de sangre, pero simplemente se rió y no dijo nada más. La civilización sumeria había sido derrotada. Había sido completamente derrotado por la gran bestia de la sabiduría. Sabían lo que significaba fallar en el desafío contra un gigante tan grande. Una catástrofe del fin del mundo que marcó su extinción estaba a punto de ocurrirles. Shuzi volvió la cabeza para mirar al ejército que huía atropelladamente mientras gritaba enloquecido. Estaban continuamente aullando y gimiendo 3 palabras: destrucción, extinción, exterminio. Estaban atemorizados. Se reían como locos por la desesperación. Simplemente estaban a punto de volverse locos. Nunca quise dictar el destino de tantas personas, así como el ascenso y la caída de una civilización. Shuzi miró al rey héroe menguante. Parecía estar pensando en los primeros bichos que solo sabían animar gritando calvo, calvo y que se habían atrevido a burlarse de su creador nada más nacer. En ese momento, se había burlado de ellos, diciendo que seguramente se convertirían en una raza bárbara, tiránica y egoísta. ¿Quién hubiera pensado que sus palabras se harían realidad? ¿Vamos a llegar a nuestro fin pronto? Anuncios de Put Future. El cuerpo de Gilgamesh se redujo a huesos destrozados, pero de repente y espontáneamente se sentó. Todavía estaba desplomado. Miró al gigante en el cielo, se rió miserablemente y preguntó: hemos destruido innumerables razas de bestias. ¿Vas a destruirnos para vengarlos? Era como si nunca hubiera conocido el miedo en su vida. Cuando aún era un joven Bugape, se había atrevido a levantar la cabeza y cuestionar en voz alta a este gigante de 10.000 pies, a quien innumerables compañeros Bugape temían y del que huían. Y el rey héroe de hoy seguía siendo tan intrépido como antes. Incluso si estuviera al borde de la muerte, el orgullo y la arrogancia nunca le permitirían pedir misericordia. Shuzi lo pensó y dijo: ya que no van a seguir mi consejo, los destruiré a todos. Después de todo, has causado estragos en la ecología del mundo entero y has exterminado a demasiadas especies. No puedo dejarte solo y permitir que te reproduzcas sin fin. El desastre causado por su reproducción no planificada fue demasiado grande. Gilgamesh se rió miserablemente y de repente preguntó: en ese entonces, respondiste mi pregunta sobre qué civilización era. ¿Puedes, una vez más, responder las pocas preguntas finales que tengo? ¿Un rey quería que la gran bestia de la sabiduría respondiera a sus preguntas? La multitud contuvo la respiración y miró al gigante de 10.000 pies. El silencio reinó en el aire durante unos segundos. Esta enorme bestia también estaba en silencio. Un rayo de luz cubrió su rostro. Y una luz blanca y sagrada parecía atravesar vagamente las nubes, impidiendo una visión clara de este ser majestuoso. De repente, su voz profunda penetró la vasta capa de nubes. Se podía escuchar en todo el reino de Uruk que, a estas alturas, se había reducido a fragmentos y ruinas. Tú puedes preguntar. ¡Guau! El mundo parecía haber caído en un silencio sepulcral.
En toda la tierra empapada de sangre, no se escuchaba un solo sonido. Los innumerables soldados de élite que habían sido derrotados y ahora huían se habían aglomerado. Desechando sus cascos y armaduras, se detuvieron en seco para mirar hacia atrás, mirando al gigante en el cielo. Ishtar también tosía sangre. Con una sonrisa miserable en su rostro, miró al gigante en el cielo. ¿Responderás a mis preguntas de nuevo? Gilgamesh guardó silencio. También sonrió miserablemente y lentamente planteó su primera pregunta. ¿Cómo nos destruirás? Shuzi lo pensó por un momento. Estaban por todas partes, y de hecho era difícil deshacerse de todos ellos. Pero no tuvo más remedio que eliminarlos a todos. Debido a la reproducción excesiva, causaron estragos en todo el ecosistema al devorar y exterminar innumerables especies. Eran como langostas al pasar, sin dejar nada atrás donde quiera que estuvieran. Y esto había llevado a la destrucción de toda la caja de arena. Usaré agua. Shuzi lo pensó y luego agregó con calma. Usaré una inundación masiva para arrasar con todo y ahogar a toda su civilización. Destruiré todos los rastros de tu existencia. Todo en la tierra estaba quieto. Solo hubo un silencio sepulcral. El suelo estaba demasiado sucio, demasiado lleno de gente pecadora. La gran bestia de la sabiduría limpiaría esta tierra del mundo pecaminoso con una inundación masiva. Anuncios de Put Future. Pero, incluso si se consideraba que la gran bestia de la sabiduría era muy poderosa, ¿cómo podría iniciar una inundación masiva que podría cubrir el mundo entero? Este ya no era el poder de una bestia, esto era. La respiración de la multitud comenzó a acelerarse, y las expresiones en sus rostros gradualmente se convirtieron en miradas de horror. La segunda pregunta. En este mundo donde el cielo es redondo y la tierra es cuadrada, no se puede encontrar ni un solo rastro de tus huellas. La voz ronca de Gilgamesh continuó. ¿De dónde vienes? ¿Qué tipo de existencia es una gran bestia de sabiduría? ¿Por qué nos diste la antorcha de la civilización? ¿Por qué nos impides sacrificar otras especies? Dijiste que todos son iguales ante ti, ya sean especies bárbaras, especies inteligentes o plantas. Este pedazo de tierra, ¿qué significa realmente para ti? Shuzi bajó un poco la cabeza y miró al moribundo rey héroe que tenía delante. El gigante movía sus manos por el cielo sobre la ciudad de Uruk. Esta tierra es el mundo que he creado con mis propias manos. Todos ustedes son mis súbditos, sin importar si son animales, hombres o plantas. Para mí, todas las especies son mis súbditos, por lo tanto, todos ustedes son iguales ante mí. Silencio de muerte. El aire estaba mortalmente quieto. La gente en el suelo respiraba rápidamente. La escala de respiración rápida se expandió gradualmente y luego se volvió cada vez más intensa. Hacia el final, se convirtió en un silbido extremo que alternaba continuamente entre sonidos ascendentes y descendentes. Incluso Gilgamesh se quedó en silencio, y perdió la voz por un momento. Su rostro estaba lleno de incredulidad porque encontraba todo esto tan increíble. De repente, se echó a reír. Lo que comenzó como una risa baja aumentó gradualmente de volumen y finalmente se convirtió en una risa salvaje y arrogante. Ja 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 ja. Interesante, esto es tan interesante. Nosotros, ¿qué diablos estamos haciendo? ¿Qué es esto contra lo que estamos luchando? Resulta que la legendaria gran bestia de la sabiduría, la que conocemos como una gran bestia, no es realmente una bestia. Él es un señor todopoderoso, el creador de todas las cosas. Él es el creador que nos trajo a la existencia. Tal existencia debería llamarse Dios. En esta tierra, los pueblos tribales nunca habían conocido el concepto de Dios. Pero ahora había entrado en juego. Una vez fui lo suficientemente arrogante como para crear nuestra historia por mí mismo y la llamé el Génesis, creyendo que yo creé el mundo civilizado. Pero de hecho, el verdadero creador fue la gran bestia de la sabiduría y todos los seres vivos son sus súbditos. Qué gran poder es este, y pensar que en realidad fui tan presuntuoso para. Cuanto más se reía Gilgamesh, más fuerte se volvía, y su risa finalmente se volvió tan fuerte que el sonido se elevó y se extendió en todas direcciones. Ja 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 ja. Cuanto más reía, más salvaje y desenfrenado se volvía. El corazón de Shuzi estaba calmado y tranquilo. Se elevó sobre los límites de la ciudad real mientras observaba en silencio al rey héroe moribundo riéndose a carcajadas. Siempre había tenido buen carácter y no tenía ganas de perseguir nada. Así que ahora podía tolerar la insolencia de Gilgamesh, así como el comportamiento desenfrenado que estaba mostrando a medida que se acercaba su muerte. La última pregunta. ¿Cuántos días te llevó crear nuestro mundo? Gilgamesh preguntó de repente.
Shuzi pensó por un momento. Había estado débil entonces, acababa de terminar la quimioterapia. A pesar de que había contratado gente para limpiar la maleza y hacer un estanque, y él solo era responsable de recoger una azada y herramientas para limpiar un terreno donde podía crear montañas y ríos, un área de 100 mu de tierra le había llevado una semana entera. Por lo tanto, optó por responder a la tercera pregunta con la verdad. Me tomó 7 días completos crear esta tierra. Capítulo 15. El gran diluvio que destruyó el mundo. 7 días. Dios hizo todo esto en solo 7 días. Gilgamesh estaba estupefacto. Luego cayó al suelo riéndose. Se rió tan fuerte que las lágrimas comenzaron a caer. Se rió histéricamente. En un momento, fue como si escuchara que algo dentro de él se rompía. Era el sonido de su corazón rompiéndose. En los momentos finales de su vida, su arrogancia y rebeldía se hicieron añicos por completo. Simplemente no había dolor más grande que la muerte del corazón. 7 días, su risa histérica pareció nublar por completo su conciencia. Las 3 preguntas ahora lo llevaron a un trance donde aparentemente recordó la primera pregunta que le había hecho a este gigante cuando estaba parado en su palma cuando era joven. ¿Qué es la civilización? La civilización es fuego, la civilización es conocimiento, la civilización es orden, la civilización es también el poder más fuerte que las especies inteligentes usan para protegerse. La civilización es un poder que las especies inteligentes como nosotros usamos para protegernos. Ja 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 ja. Empezó a reírse de nuevo, y cuanto más se reía, más fuerte se volvía. Su risa fue llevada por la brisa y atravesó colinas, pasó montañas empinadas y ríos caudalosos, y fue llevada a los bosques verdes que se mecían con el viento en la distancia. Su risa se podía escuchar sobre los exuberantes campos de arroz y las interminables y vastas llanuras. ¡Guau! La gente de las tribus de la sabana, en la ciudad real y las montañas y bosques, todos miraron hacia arriba en silencio. En trance, todos miraron hacia el cielo con emociones complejas en sus corazones. Era como si todos escucharan la risa de este rey sumerio moribundo. Innumerables personas lloraron, se lamentaron y cantaron elegías sumerias desconocidas para llorar la muerte del gran rey. En este día, en las fronteras del reino de Uruk, el rey héroe de una gran epopeya, Gilgamesh, había llegado al final de su vida. Ahora se convertiría en el polvo de la historia. Shuzi suspiró mientras observaba la muerte de este rey héroe. Nunca he querido pelear contigo por nada. Cualquier cosa que quisieras, todas las preguntas que quisieras hacer, siempre las he respondido todas con la verdad. Realmente no tengo ningún tesoro que pueda permitirte vivir por la eternidad. Incluso yo estoy al borde de la muerte. ¿De verdad tenías que someterte a tal agonía? El rey está muerto. Nuestro rey, el rey héroe más grande de la historia, Gilgamesh, quien blandió su espada contra Dios, el creador de todas las cosas, ha muerto. Hemos perdido la guerra. Anuncios de Put Future. Innumerables tropas gemían mientras huían frenéticamente. Shuzi decidió no perseguirlo. Después de todo, ¿a dónde podrían escapar? ¿Las fronteras de su mundo? ¡Increíble! Increíble. Akkad, el historiador, estaba de pie sobre los imponentes muros de la ciudad de Uruk. Observó al gran rey héroe colapsar y morir y estalló en un sudor frío cuando se enteró de la horrible verdad. Debo registrar y documentar todo antes de morir y dejar la verdad sobre este mundo para nuestras generaciones futuras. El historiador temblaba por todas partes. Estaba cubierto de sudor frío. Había registrado el evento del desafío de Gilgamesh contra la gran bestia de la sabiduría. Y ahora, con manos temblorosas, pasó a la siguiente página y rápidamente comenzó a grabar un nuevo capítulo. Registrado en el Génesis, capítulo sobre la caída de la dinastía sumeria. La gran bestia de la sabiduría fue, de hecho, el verdadero creador de todas las cosas. En su vejez, el arrogante y egoísta Gilgamesh empuñó su espada contra el creador, aunque en vano. Quería alcanzar la inmortalidad consumiendo la sangre de Dios. Esto eventualmente enfureció a Dios, quien vio cuánto había pecado la gente en la tierra y por lo tanto hizo el llamado decisivo para destruir la civilización sumeria enviando una gran inundación que destruyó el mundo y puso fin a toda la vida. El cielo estaba temblando. Todo en la tierra estaba llorando. En el reino de Uruk, la gente gritaba y lloraba miserablemente. Aquellos que no pudieron soportarlo más comenzaron a reírse histéricamente. Se transformaron en fanáticos devotos, cayeron de rodillas y comenzaron a rezar en silencio. Dios dice que todos los hombres han pecado. Arrepentirse. Dios nos condenará arrojando los pecados en nuestros brazos, y el peso de ellos aplastará nuestras espinas.
Una gran inundación destruirá nuestro mundo. En la atmósfera ansiosa, la gente estaba en ascuas. Estaban temblando y entrando en pánico. Las emociones eran intensas y la gente estaba inquieta. En ese momento, un joven con una diadema negra y un paquete empapado de sangre llegó a los pies de Shuzi. Abrió el paquete y sacó la cabeza cortada. Gran bestia de la sabiduría, el rey del bosque, Enkidu, busca tu perdón. Shuzi se sorprendió un poco. Anteriormente, se había preguntado por qué solo habían venido 2 de los 3 reyes, mientras que el rey del bosque no había aparecido. Utnapishtim se arrodilló y le suplicó. Se puso a 4 patas y dijo con voz temblorosa. Nosotros los sumerios no somos puramente bárbaros. Nuestro amado maestro, Enkidu, ha usado su muerte para probar este punto. Prefiere desafiar el decreto que empuñar su espada contra el benefactor que nos dio nuestra civilización. No todos somos completos pecadores. Dios, te suplico que nos muestres misericordia al infligir tu divino castigo. Permita que los sumerios tengan una última oportunidad de supervivencia. Shuzi suspiró cuando escuchó sobre el acto caballeresco que había llevado a cabo el rey del bosque. En verdad, nunca había pensado que Gilgamesh estaría tan loco. Tampoco había tenido nunca la intención de exterminarlos. Era solo que simplemente eran demasiado imprudentes y presuntuosos, pero ahora, con tal desafío e insolencia desenfrenada, con el comportamiento tiránico y bárbaro, tendrían que pagar el precio de sus propias acciones. Dirige a tus hombres y construye un arca de Noé con el árbol sagrado gigante. Deja atrás un par de semillas para cada especie viva que puedas encontrar en este mundo. Llévate contigo a todos los seres vivos que encuentres. Guarda el espacio restante a bordo para las personas justas de la gran ciudad forestal de Enkidu. Cuando hayas terminado, provocaré una gran inundación que destruirá inmediatamente este mundo entero. Shuzi se dio la vuelta y se alejó. La gente estaba temblando mientras sus voces se ahogaban por la emoción. Anuncios de Put Future. Podemos haber sido derrotados, pero no nos vamos a convertir en una nación perdida, ni vamos a ser completamente exterminados. Todavía queda una llama de esperanza. Gracias por mostrar misericordia de nosotros, nuestro Creador. Todo es gracias a Enkidu, rey del bosque. Le había mostrado a Dios que tenemos bondad en nosotros, que no somos del todo bárbaros. Todavía hay esperanza de salvación para nosotros. Todos saluden a Enkidu. Todos saluden al gran rey del bosque. Akkad también lloró de alegría. Al ver la espalda del gigante partiendo, comenzó a sentirse emocionado. Con la pluma en la mano, comenzó a escribir. Registrado en el Génesis, capítulo sobre la caída de la dinastía sumeria. La benevolencia del rey del bosque, Enkidu, había conmovido a Dios, que se preparaba para destruir el mundo. Así, Dios decidió dejar un rayo de esperanza para los sumerios, que habían tratado temerariamente de ir en su contra. Dios le ordenó a Utnapishtim que construyera un arca de Noé para escapar de la gran inundación que destruiría el mundo. Shuzi regresó al patio y arregló las cosas. Sacó el chorro de agua a alta presión que estaba colocado en un rincón del patio, el que había comprado cuando salió de compras con Chemshi hace un tiempo. Nunca se le había ocurrido que sería útil ahora. En este mismo momento, en los solo 10 minutos que Shuzi tardó en preparar el chorro de agua, habían pasado 120 días en la caja de arena. Innumerables personas comenzaban a convertirse en imágenes secundarias aceleradas mientras se movían rápidamente para cortar el árbol de higuera en maceta para construir un arca enorme. Luego, reunieron las semillas de todas las criaturas vivientes, libros, cachorros de varias grandes bestias, todo y cualquier cosa que pudieran encontrar. Todas las especies encontradas en el mundo entero estaban siendo reunidas y condensadas en esta enorme arca de Noé que habían construido. Afortunadamente, no hay demasiados lugares. Los lugares con vida están bastante concentrados. Es hora de empezar a limpiar. Entró en la caja de arena y luego se paró a una distancia de más de 10 metros, levantó el chorro de agua a alta presión y lo roció todo en el camino. Auge. Corrientes de agua blancas como la nieve, sujetas a alta presión, brotaron hacia la ciudad-estado donde se encontraba la civilización. Toca, toca, toca. Enormes franjas de árboles cayeron, mientras que la ciudad gigante se derrumbó en un instante. Innumerables bestias huían del bosque, tratando en vano de escapar de la monstruosa inundación blanca que se acercaba a ellos por detrás. Sin embargo, finalmente fueron ahogados por la gran inundación. El cielo y la tierra parecieron cambiar de color. Todo era blanco como la nieve y tan vasto. Cuando Dios vio cuánto había pecado el hombre en la tierra, hizo descender del cielo un gran diluvio y destruyó todos los seres vivos.
Utnapishtim condujo a la gente a bordo del arca y miró hacia el cielo en estado de shock. Esa fue una escena incomparablemente horrible. Era como si las ventanas del cielo estuvieran abiertas y el agua brotara de un gran abismo que se había abierto. Innumerables corrientes de agua blanca como la nieve cayeron de las nubes blancas en el cielo y bañaron toda la tierra. Aparte del arca que permaneció suspendida sobre la vasta agua del mar, el mundo entero se había sumergido en las corrientes de espuma blanca. Capítulo 16. La tercera extinción masiva. La gran inundación fue como una gran cascada blanca que cayó desde la parte superior de una bóveda del cielo de 10.000 pies, inundando las montañas, los ríos y la tierra a medida que la corriente se precipitaba sobre ellos. ¡Qué poder aterrador! En un momento fugaz, descendió una gran inundación que destruyó el mundo. En la cubierta del arca, innumerables comerciantes, nobles, pobres y esclavos se quedaron sin aliento en estado de shock. Habían sido identificados como el grupo más amable de personas que sabían cómo hacer las paces y mantener la armonía. Cuando Dios envió un gran diluvio para limpiar la tierra del pecado, las personas que eran bárbaras, tiránicas, pecadoras e insolentes serían todas ahogadas en el diluvio. Este fue el día en que el gran diluvio destruyó el mundo. Era conocido como el día de Armagedón. El último rayo de esperanza de la civilización sumeria, Utnapishtim y los sumerios restantes que seguían su ejemplo, abordaron la única arca de Noé para escapar del gran diluvio. En un rincón desocupado del arca, el historiador a quien se le había confiado la responsabilidad de registrar la historia de la civilización sumeria se detuvo por un momento. Con una pluma en la mano, era un espectáculo muy lamentable mientras se desplomaba en la cubierta, todavía sintiéndose inmerso en la sombra de Dios. Nuestro mundo, donde el cielo es redondo y la tierra es cuadrada. Nuestro mundo, que es creado por Dios, quien solo tardó 7 días en crearlo. ¡Qué gran poder es este! La mano de Akkad temblaba mientras las lágrimas nublaban sus ojos envejecidos. Comenzó a ordenar su propio hilo de pensamiento y en silencio completó los detalles sobre cómo Dios había creado el mundo en 7 días. Luego, tomando su pluma, escribió el siguiente relato sobre los 7 días en que Dios creó el mundo como el final de El Génesis, el poema épico de la civilización sumeria. El primer día, Dios dijo, hágase la luz. Entonces, hubo luz. Dios separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. En el segundo día, Dios dijo, que haya aire en medio del agua para separar el flujo de agua en diferentes direcciones. Y así, allí estaba el cielo. Al tercer día, Dios dijo, que las aguas que están debajo de los cielos se unan en un solo lugar para que pueda aparecer la tierra seca. Y así, las aguas y la tierra seca fueron separadas. Dios llamó continente a la tierra seca y océano al lugar donde convergen todas las aguas. En el cuarto día, Dios dijo, que haya cuerpos de luz en el cielo para dividir el día y la noche. Anuncios de Put Future. Por lo tanto, hubo un ciclo alterno de sol y luna. Este mundo que comprendía el cielo y la tierra giraba en un ciclo de 50 años de día y 50 años de noche. En el quinto día, en el sexto día, en el séptimo día, todo dentro de los cielos y la tierra estaba completo. Este fue el día en que Dios descansó y también el día en que bendijo los primeros 6 días de la creación. En los años que siguieron, la gente tomó las conjeturas de este historiador como un evangelio. Fue como si durante la época del gran diluvio, Dios, el creador de todas las cosas del mundo, se hubiera aparecido realmente ante los mortales y les hubiera explicado personalmente cómo creó el mundo en 7 días. Pero, ¿cómo es posible que Dios se haya rebajado tanto como para dar a los humildes seres humanos un relato tan detallado de cómo creó el mundo? Pero la gente estaba más que dispuesta a creer la historia que estaba registrada en el Génesis, la que relataba cómo Dios creó el mundo en 7 días. En la historia, Dios descansó el séptimo día de la creación, y la gente llamó a este día legendario un día de descanso, un día santo y, por lo tanto, se convirtió en una costumbre de esta tierra que la gente también eligiera descansar en este día. Auge. Una gran inundación cayó del cielo. Los edificios fueron demolidos y arrasados, desmoronándose como fortalezas construidas con bloques de madera. Todos los rastros de la civilización sumeria fueron arrastrados al océano. Shuzi mantuvo el chorro de agua durante un tiempo para asegurarse de que no quedara nada antes de detener el chorro de agua a alta presión. En silencio, apagó el interruptor y apartó el chorro de agua. Luego lo colocó en un estante de madera en el cobertizo. Ahora podría haber un nuevo comienzo. Las matanzas interminables y la reproducción excesiva de los bugapes casi habían hecho que la caja de arena se derrumbara.
Ahora, todo el arenero, con solo un par de cada especie, vería la restauración del antiguo ecosistema tarde o temprano. Con suerte, después de la experiencia esta vez, serían más prudentes en el futuro y no se volverían demasiado brutales y bárbaros. Idealmente, también serían conscientes de la reproducción excesiva. Al lado de Shuzi, la mente del nido habló. Incluso si no los hubieras destruido, dijo, se habrían autodestruido tarde o temprano. Habrían devorado y exterminado a todas las demás especies, y eventualmente se habrían dirigido hacia la autoaniquilación. Y cuando eso sucediera, el arenero lo habría perdido todo. Es mejor actuar ahora y marcar el comienzo de una nueva vida temprano. Shuzi dejó escapar un largo suspiro y dijo, no soy tan vulnerable como crees. No hay necesidad de consolarme. Me siento un poco mal por eso. La mente del nido continuó. Así como la reina insecta se reproduce para producir innumerables vidas y razas, tú, como gran creador, deberías estar acostumbrado al surgimiento y extinción de innumerables razas. No hay necesidad de suspirar por ellos. Anuncios de Put Future. Las venas en la cabeza de Shuzi se abrieron a medida que se enojaba cada vez más. Soy un hombre, no una reina insecta, corrigió a la mente del nido. No hace falta decir que todas son esporas que criaste. La mente de Insecta Nest estaba a punto de defender su propio punto de vista. Shuzi lo interrumpió de inmediato. Detener. De todos modos, el control de la natalidad adecuado para los bugapes es muy importante. Sentado en la silla frente a la entrada del patio, mordisqueaba en silencio la fruta que acababa de pelar y comía un bocado a la vez. Iré a la ciudad mañana y compraré 2 libras de fruta. Con el cáncer gástrico, tengo que ser más amable con mi estómago. Recogió el cuaderno negro que no había usado por un tiempo y anotó algo en él. Esta es la era de las grandes bestias. Originalmente iba a llamar a esta era el período Behemoth, correspondiente a la era de los dinosaurios durante el período Cretácico, que estuvo lleno de animales de tamaño gigante y bestias salvajes. Pero dado que los sumerios registraron esto en el Génesis, entonces yo también podría, llamemos a esta era el Génesis. Para la era en la Tierra, una comparación paralela fue la extinción masiva al final del período Cretácico, donde un meteorito cayó del cielo y destruyó a los dinosaurios. Y aquí, era el cielo enviando un gran diluvio para destruir todas las grandes bestias y bichos. En mi historia evolutiva, esto se llamaría la extinción masiva al final del período del Génesis. Shuzi organizó sus pensamientos y pasó a la 4ª página, que estaba después de las páginas sobre el período cámbrico oscuro, el período cámbrico claro y la era cenozoica. En esta página, escribió el nombre de la 4ª era, el Génesis, pero simplemente resumió este período histórico en pocas palabras. El Génesis vio el surgimiento de la primera especie inteligente. La raza de simios inteligentes desarrolló su propia tribu, ciudad, estado y civilización. Expulsaron a las bestias gigantes y se convirtieron en el señor supremo de esta era. Pero fueron crueles y violentos, y los cielos ya no toleraron su comportamiento, enviando así el gran diluvio que destruyó todos los seres vivos. Esto marcó el comienzo de la tercera extinción masiva, y su erupción acabó con el 99% de todas las criaturas. Después de registrar el tercer evento de extinción masiva, Shuzi se fue a la cama. A la mañana siguiente, cuando se levantó para lavarse la cara y cepillarse los dientes, sintió que una energía aterradora y agitada se extendía por todo su cuerpo. Estaba en estado de shock. Rápidamente detuvo lo que estaba haciendo y comenzó a estudiar la estructura de su cuerpo. Este poder es. Shuzi se miró en el espejo. Sin razón aparente, había crecido unos centímetros más y ahora tenía una altura de 1,83 m. Su rostro se había vuelto más anguloso, haciéndolo parecer más gentil y más guapo, y dándole un aire de elegancia y profundidad. Su físico era robusto y robusto. En realidad, era similar al físico perfecto de una escultura griega. Tenía cuerpo de modelo. Pero cuando se vistió, no tenía el tipo de vigor imponente similar al de un hombre musculoso. Musculoso cuando no tengo ropa, pero delgado cuando tengo la ropa puesta. Shuzi sintió que su físico, con todo su cuerpo lleno de músculos elegantes, ahora era comparable al del rey héroe perfecto, el héroe épico. Era demasiado perfecto. ¿Es este el poder que obtuve de la tercera extinción masiva? Este es un aumento mucho mayor que las 2 últimas veces. Me da la sensación de que ahora soy comparable a algunos atletas de élite. Shuzi apretó los puños. Sintió como si estuviera rebosante de poder explosivo y no pudo evitar susurrar. Mi condición física ha mejorado tanto, tanto. Capítulo 17.
Concepto constructivo para un sandbox suplementario. Shuzi ahora poseía una apariencia atractiva y su cuerpo estaba perfectamente proporcionado. Ahora era como un dios nórdico perfecto. Sin embargo, obtener una apariencia tan perfecta no agradó en absoluto a Shuzi. Por el contrario, sintió un gran dolor de cabeza en su camino. Ahora que me he vuelto así de repente, supongo que esa chica, Chen Shi, probablemente se volverá loca. Definitivamente le gritaría y le preguntaría cómo había cambiado tanto su apariencia. Se acabó. Voy a convertirme en la rata de laboratorio de otra persona. ¿Puedo modificar mis genes? Shuzi de repente preguntó al criadero de insecta. ¿Modificar los genes que me dan esta apariencia atractiva? Sintió que esta apariencia perfecta, con la cara de un hombre que había salido de un cuento de hadas, era demasiado extravagante y llamativa. Era el tipo de cara que haría gritar a innumerables personas cuando lo vieran caminar por la calle. Parecía un personaje mitológico que había salido de un cuento de hadas, o de un espacio bidimensional, o incluso de los libros. Quería volver a su apariencia anterior. Para ser honesto, estaba satisfecho con su apariencia anterior, que también era bastante llamativa. Chen Shi y sus vecinos ya habían tenido dificultades para aceptar los cambios en los contornos de su rostro. Apenas aceptaron su explicación cuando les dijo que simplemente se había vuelto más guapo. Pero ahora que su apariencia había cambiado nuevamente, le preocupaba que se sintieran completamente sospechosos. ¿Debo integrar las células de insecta? El criadero de insecta dijo. Creador, la habilidad natural que tienes que te permite abrir cerraduras genéticas te convierte en un héroe de insecta. Puedes modificar fragmentos de tus propios genes y alterarlos. ¿Ya soy un insectaero? Me he convertido en un héroe insecta, un avance que innumerables insectas han estado intentando lograr durante toda su vida. De hecho, el cuerpo de Shuzi anteriormente tenía tan mala salud que le resultó difícil aceptar la transformación. Ahora que era lo suficientemente fuerte, estaba listo para aceptar las células de insecta y convertirse completamente en un miembro honorable de la raza insecta. No dudó mucho cuando se trataba de decidir si ser humano o no. Estaba perdiendo la vida, pero iba a esperar tranquilamente a que el cáncer reclamara su vida. No era nada divertido ser un ser humano normal. Qué divertido sería ser un bicho. Entonces, gritó en silencio. Integre las células de insecta. Comienza la integración. Se escuchó una voz mecánica. Instantáneamente, un dolor insoportable atravesó cada centímetro de su ser y alcanzó lo más profundo de su alma. Se le puso la piel de gallina debajo de la piel cuando empezó a sudar frío. Se derrumbó en la cama, gimiendo de gran dolor y luego se desmayó. Cuando Shuzi recuperó el conocimiento, habían pasado 3 horas. Silenciosamente se arrastró fuera de la cama y se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba cubierto de barro gris negruzco. Era como si se hubiera empapado en barro. Rápidamente se bañó y se cambió de ropa antes de volver a revisarse. Sintió que su cuerpo se había vuelto algo diferente. Se había llenado de un potencial infinito. Me he convertido en un verdadero insecta. También tengo el don racial del suicidio de insecta. Poder llevar a cabo una división celular ultra rápida y acelerada. Si quiero, puedo suicidarme fácilmente a través del proceso de envejecimiento acelerado en cualquier momento. Apretó el puño en silencio, sumergiéndose en la sensación de poder manipular libremente sus genes. Cerró los ojos ligeramente. En el espacio negro, vio la estructura de doble hélice retorcida de una hebra de ADN. Los genes humanos estaban formados por una gran cantidad de materia compleja, desordenada y sin sentido, e incluso por un gran número de genes de enfermedades latentes. Anuncios de Put Future. Shuzi miró sus genes humanos. Con grandes trozos de fragmentos de datos basura misceláneos borrados y optimizados, solo quedó la esencia de sus genes. La gran mayoría de sus hebras genéticas ahora estaban en blanco. 1. Genes humanos, células cancerosas. 2. Vacío. 3. Vacío. 4. Vacío. 5. Vacío. Shuzi frunció el ceño levemente y dijo: deshágase de las células cancerosas dentro de mis genes humanos. Componente genético básico, no removible. Una voz mecánica vino de la mente de Insecta Nest. Shuzi se sorprendió un poco y respiró hondo. ¿No hay manera de que podamos hacer esto? Si no puedo eliminarlos de mis genes humanos, entonces no tengo otra opción que encontrar una cura. Lo único que podía hacer en este sentido era esforzarse más. En este punto, podría optar por integrar otros tipos de genes, pero no planeaba hacerlo por el momento. Esto se debió a que, de todas las especies evolutivas que tenía en la actualidad, solo había 2 tipos de genes asimilados en su acervo genético evolutivo.
Los genes del mono hormiga, versión mejorada de Gilgamesh. Los genes de la edad del insecto. Podía elegir convertirse en una fuerza gigante como el rey héroe, pero esa idea realmente no le atraía. No le gustó ninguno de estos dos genes, y tampoco se molestó en incorporarlos a sus genes. Después de todo, él era solo un granjero que trabajaba en los campos. No había peligros que pusieran en juego su vida. Entonces, ¿había alguna necesidad de apresurarse a adoptar tales medidas para salvar vidas? Iba a morir. Su principal prioridad era pensar en una forma de curarse a sí mismo del cáncer. Salvar su vida era el asunto más apremiante. Volverse más fuerte podría esperar. Sintió su cuerpo en silencio. Espera un minuto. ¿Ya estoy en la etapa final del cáncer gástrico? Shuzi instantáneamente se puso blanco y dijo, ¿cómo puede haber sucedido tan rápido? Solo me dieron un diagnóstico confirmado que indica que mi cáncer gástrico está en la etapa intermedia hace unos días. La reina insecta respondió, las células cancerosas son las células rebeldes en el cuerpo humano. Cuanto más fuerte se vuelve una persona, más fuertes se vuelven estas células. Shuzi se quedó sin palabras. ¿Quieres decirme que a medida que me hago más fuerte, las células cancerosas de mi cuerpo también se hacen más fuertes? ¿Y ahora se están propagando a un ritmo desenfrenado? Entonces, si tuviera que absorber un poco más de poder y volverme un poco más fuerte de esta extinción masiva que está ocurriendo justo enfrente de mí, ¿podría morir de inmediato? Le dieron un gran susto. ¿Qué demonios está pasando? No puedo aceptar una retroalimentación de cuarta energía de una extinción masiva en el corto plazo. Shuzi respiró hondo. Afortunadamente, eso todavía estaba muy lejos. Si no fuera por el desequilibrio del ecosistema, no tendría que restablecer todo dentro de la caja de arena. Lo que quería ver era una caja de arena próspera con diferentes generaciones surgiendo del ciclo alterno de muerte y renacimiento. Pero era mejor que permaneciera alerta. Anuncios de Put Future. En otras palabras, dentro de un corto periodo de tiempo, no importa dónde elijan volverse desenfrenados y tiránicos, no puedo simplemente elegir exterminarlos en grandes cantidades y reorganizar todo. Shuzi sintió que le venía un dolor de cabeza. Pero ya estaba en la etapa final del cáncer. Sus manos estaban atadas. Shuzi no esperaba que el cambio fuera tan rápido. Recordó los momentos finales de Gilgamesh de locura y lucha antes de la muerte de la noche anterior. Él también sintió el mismo miedo y aprensión que la muerte podría traer. La muerte era lo único que cada criatura viviente temía más. No pudo evitar dejar escapar un suspiro con sentimientos encontrados. ¿No hay forma de que pueda sobrevivir a esto? Shuzi podía sentir que se acercaba la muerte y la temía al igual que Gilgamesh. Se puso de pie y caminó hasta la puerta del patio. La etapa final del cáncer me deja muy poco tiempo. Debo apresurarme a desarrollar una civilización para la especie en la gran caja de arena y provocar la evolución de un poder sobrenatural en la próxima era. Con este poder sobrenatural, podré encontrar la habilidad de mejorar y combatir las células cancerosas. Shuzi miró la escena en la caja de arena. Todo estaba muriendo. Aparentemente estaba vacío de vida. Había pasado una noche, que para ellos eran 40 o 50 años. Pero todavía tenían que alcanzar la recuperación completa. Solo se había salvado un par de cada especie, y también se estaban repoblando lentamente. Además, apenas habían comenzado a prestar atención a la advertencia que emitió Dios. Dios dijo que toda la vida era igual, por lo que habían reducido las matanzas bárbaras innecesarias, excepto las matanzas para obtener la comida que necesitaban. Incluso ayudaron a algunas especies a reproducirse y expandir sus poblaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, después de la gran extinción masiva, aparecieron todo tipo de nuevas especies y comenzaron a reproducirse. Había una variedad infinita de ellos, y tenían todo tipo de formas extrañas. La situación parecía ser como un nuevo capullo que brotaba después de que había ocurrido el fin del mundo. Shuzi lo observó sentado en el patio soleado, comiendo el desayuno estilo granjero que Chen Shi le había traído. Las cosas se han estabilizado y comenzaron a desarrollarse nuevamente. Pero sigue siendo demasiado lento. Con mi condición actual, no podré durar mucho más. Shuzi suspiró. ¿Debería abrir otra caja de arena y comenzar un segundo Génesis? Quería comenzar un nuevo mundo sandbox. Podría llevar a cabo la evolución y permitir que una civilización se desarrollara dentro de la caja de arena, o incluso derivar audazmente en un mundo de fantasía vasto y superior, o en un reino mítico. Pero obviamente, esto era algo poco realista. Después de todo, esta gran caja de arena frente a él solo mostraba signos de un poder sobrenatural en ciernes.
En lugar de tratar de hacer más de lo que podría completar, debe ser paciente y esperar a que esta caja de arena le dé el poder de la esperanza. Dejó de lado la idea de construir una nueva caja de arena por el momento y, por lo tanto, todo lo que pudo hacer fue buscar otras formas de poner en marcha la aparición de especies sobrenaturales en la gran caja de arena después de enviar la gran inundación. Pero no aparecerán solo porque yo quiero que aparezcan. Se sentó en la silla de madera frente al patio y reflexionó sobre los asuntos. De repente, recordó algo que había escuchado una vez. La inteligencia es transitoria y, en consecuencia, dará lugar a muchas cosas que no se ajustan a la teoría de la evolución. Dado que la inteligencia es transitoria, tal vez debería aprovechar la sabiduría de otras personas. Después de todo, es demasiado limitante para mí devanarme los sesos y profundizar en la teoría de la evolución. También podría recurrir a la sabiduría de las masas. ¿Por qué no juntar las cabezas de un grupo de personas? De repente, una idea atrevida apareció en la mente de Shuzi. Eso fue todo. Esta vez, decidió correr un gran riesgo. Si intentara evolucionar la especie y llevar a cabo la evolución de las esporas solo, le llevaría demasiado tiempo. También podría contratar a otras personas para que lo ayuden a impulsar la evolución de las esporas. Recordó un juego de caja de arena, Spore, que había jugado antes. En el juego, el jugador comenzaría como una espora y comenzaría a evolucionar. Eventualmente, se convertiría en todo tipo de extrañas y extrañas criaturas. Shuzi le preguntó a la mente de Nest. Si quiero hacer una caja de arena en miniatura, ¿podré hacerla como las que se encuentran en línea, donde otras personas pueden proyectarse como almas, entrar al jardín y usar la caja de arena como un juego? ¿Para ayudarme con la evolución de nuevas especies? Capítulo 18. El juego Sandbox. Evolución de esporas. Con la tecnología de Insecta, se puede hacer fácilmente, respondió la mente de Insecta Nest. Pero no hay forma de que se pueda hacer de una manera similar a los juegos en línea de la Tierra, donde los jugadores pueden subir de nivel matando monstruos. Shuzi asintió. Después de todo, no era un juego real. Este era el mundo real, por lo que, naturalmente, no había una configuración de nivel superior para que los jugadores se hicieran más fuertes golpeando monstruos. Tampoco tenía planes de crear un sistema de subida de nivel que obligara a los jugadores a luchar contra monstruos. Tenía la intención de crear una especie de juego de mundo abierto en el mundo de la caja de arena, algo similar al juego Minecraft, donde los jugadores eran libres de explorar la evolución y la construcción. Tenía la intención de convertirlo en una especie de juego de agricultura con un elemento budista, algo similar a Mole Manor, o una especie de juego de cultivo que la gente juega en su tiempo libre, algo similar a Spores. Shuzi los activaría con una velocidad de división celular que se aceleraría a un ritmo de 10.000 veces y permitiría a los jugadores comenzar desde el estado de una espora y luego evolucionar a la especie de su elección. Tendrían control sobre su división celular, crecimiento, evolución, vejez, muerte y luego evolucionarían hacia un nuevo tipo de especie. Dentro de 2 o 3 días, completarían un ciclo de evolución de esporas. Eran libres de explorar y ver si podían sorprenderlo al convertirse en una especie de criatura viviente especial. Este fue solo un pequeño diseño que se le ocurrió por capricho. No requeriría mucho esfuerzo. Su enfoque principal todavía estaba en la gran caja de arena. Los demás podrían entretenerse en un pequeño arenero aislado con actividades de ocio y recreo. Las 2 cajas de arena no estarían interconectadas, y posiblemente no podría darles a los demás acceso al gran mundo de la caja de arena donde residían los nativos, ya que no podrían subir de nivel luchando contra monstruos. En cuanto a dejarlos cultivarse lentamente por medios honestos como lo hicieron los nativos, jaja. No tengo tiempo para entrenarte. Shuzi pretendía llamar a este misterioso cajón de arena en miniatura que existiría como un mundo independiente, la tierra del origen de la vida, lo que significa que sería el lugar donde se originaría la competencia entre diferentes especies. Los jugadores evolucionarían en diferentes especies durante cada ciclo de juego, y Shuzi seleccionaría la raza más singular, poderosa e interesante con el mayor potencial y la trasladaría a la gran caja de arena. Los agregaría para perfeccionar su nuevo mundo de caja de arena que vendría a existir después de la gran inundación y la caída de la civilización sumeria. Después de todo, si el mundo tuviera una sola raza inteligente como los bichos, simplemente sería demasiado monolítico. En este punto, Shuzi ya sabía que si se permitía que una raza inteligente obtuviera el monopolio del mundo, se produciría un desequilibrio extremo que fácilmente podría destruir la caja de arena. Quería crear un mundo donde hubiera diversas razas que vivieran y se equilibraran entre sí.
¿Cuántos días tomará hacer esto? Preguntó Shuzi. Alrededor de 3 días, respondió la mente de Insectanest. Eso fue sorprendentemente rápido. Ya tenemos auriculares VR para juegos. Podemos usarlos como un medio y llevarlos al mundo de la caja de arena. Anuncios de Putfuture. VR. ¿Eso funcionará? Shuzi estaba atónito. Ahora, aunque las películas de realidad virtual eran muy populares, los pocos juegos de realidad virtual que había jugado en internet resultaron ser tan diferentes de sus expectativas que incluso se sintió engañado. La tecnología todavía estaba lejos de ser lo suficientemente buena. Pero de todos modos, dado que la mente de Insectanest dijo que funcionaría, Shuzi no hizo más preguntas. Después de todo, la raza insecta anterior había centrado su evolución en el desarrollo del cerebro. Y con el progreso que hizo en tecnología como una civilización altamente inteligente, también tenía su propio Super Star Destroyer clase Annihilator y habría utilizado muchos tipos de tecnologías oscuras. Luego, comenzaré creando una pequeña caja de arena en el patio para que los jugadores la usen como plataforma para el juego de caja de arena Spore Evolution. Su cuerpo estaba en mejores condiciones y planeaba reclamar una segunda parcela de tierra de cultivo. De todos modos, no es un área grande, solo unos 30 metros cuadrados. Pongámoslo justo enfrente de la puerta de mi casa. Agitó su azada y dijo, incluso puedo pisotear a aquellos que no me gustan cuando salgo. La mente de Insectanest estaría preparando los datos de la red y todo tipo de cosas durante los próximos días. También tendría que preparar el sitio de la caja de arena para la prueba del juego con anticipación. ¿Realmente me he convertido en agricultor, pastoreando ganado y arando campos? Blandiendo su azada, Shuzi creó un entorno de caja de arena con un diseño exactamente igual al anterior. Gracias a su experiencia previa, estaba familiarizado con el trabajo y podía manejarlo con facilidad. Su cuerpo estaba en buenas condiciones. Aunque todavía tenía una enfermedad terminal, al menos tenía la fuerza para trabajar. Después de que terminó de crear la caja de arena, usó el lanzallamas nuevamente y lo barrió a través de la caja de arena para limpiar los restos de plantas y animales. Esta vez, con un cuerpo fuerte y saludable, el arenero de 30 metros cuadrados solo le tomó alrededor de medio día. Cuando terminó, su ropa estaba cubierta de barro negro, por lo que fue directamente a darse una ducha. Un día después, Chen Wensan era un jugador veterano en la plataforma Steam. Un estudiante universitario en su tercer año, era un ávido fanático de los juegos y había comprado innumerables juegos de todo tipo. Acababa de terminar una sesión de juego de Sekiro, donde descargó con éxito al personaje del juego, Wolf, y estaba maldiciendo al juego por ser demasiado duro. Ahora estaba navegando en silencio a través de la lista de nuevos juegos de nicho, donde había muchos juegos potenciales que aún no había jugado. ¿Qué es esto? ¿Un juego de realidad virtual? Spore Evolution, versión beta privada. Introducción. Juego de agricultura sandbox. Comienza el juego con una espora, evolución de especies, infinitas posibilidades. La opción número 1 para los jugadores ocasionales. En silencio, absorbió las palabras clave y luego se rió en voz alta. En su corazón, maldijo al desarrollador de juegos chino, a quien consideró un estafador, por subir un juego así para engañar a la gente. Infinitas posibilidades, convertirse en espora y evolucionar. ¿Crees que estás jugando a Civilization VII? Otros juegos tenían jugadores a partir de tribus primitivas. Este juego era aún más absurdo. ¿Comenzaste tu juego con una espora y luego desarrollaste un organismo unicelular? Este tipo de apertura y libertad era simplemente demasiado inverosímil. ¿Crees que eres mejor que los otros desarrolladores de juegos europeos y estadounidenses? Anuncios de Putfuture. Además, no es como si nunca antes hubiera visto juegos de realidad virtual. ¿Qué tan bueno puede ser este juego? Jaja, los juegos de realidad virtual solían ser un nuevo concepto de moda, pero desde entonces han perdido su popularidad y ya no están de moda. He jugado tales juegos antes. Ponte los auriculares VR, apila bloques de construcción de madera, ordeña las vacas, juega a ser un cerdo, la tecnología existente simplemente no es suficiente. Se burló del juego, pero al mismo tiempo lo estaba descargando en silencio. Claramente lo había subido un desarrollador de juegos pequeños desconocido, pero aún así, tenía 73 gigabytes y los requisitos para la configuración eran tan exigentes que simplemente sonaba como una historia de terror. Este juego de gran tamaño se colocó en este círculo de juegos actual, que comprendía juegos 3A que los principales editores de juegos extranjeros tardaron al menos 3 o 4 años en desarrollar.
Tendrían que gastar una gran cantidad de dinero para armar un equipo profesional de varios cientos y miles de personas. No pudo evitar sentir una sensación de emoción ante la idea de jugar el juego. Después de que terminó de descargar el juego, Chen Wensan creó una cuenta y registró su nombre como corredor del Monte Aruna. Luego se puso las gafas de realidad virtual que solía usar para ver películas y entró al juego. ¡Qué exquisito! Es como la escena de una entrada. Una vez que Chen Wensan inició sesión, sus ojos se iluminaron de emoción. Su interés se despertó de alguna manera ya que sintió que este juego era diferente de los juegos de realidad virtual habituales que se producían de manera muy cruda. Lo miró por un momento, pero solo había una opción. ¿Quieres comenzar la evolución de esporas? Hizo tapping en silencio en sí. Luego, el mundo frente a él se volvió negro y sintió como si estuviera nadando en un océano negro como la brea. Era como si se hubiera quedado ciego. ¿Cómo es esto posible? Puedo sentir mis extremidades. Es como si realmente estuviera nadando en el océano. La mente de Chen Wensan se quedó en blanco por un momento. ¿Era esto algún tipo de tecnología negra? A través de las señales eléctricas del dispositivo, la información sensorial y perceptiva del juego se transmitía directamente a la mente del jugador, lo que le permitía tener sensaciones corporales virtuales realistas. Este fue el legendario juego de realidad virtual. Fue 100% real. Poco a poco, todo se estaba volviendo cada vez más inconcebible y se sentía cada vez más emocionado. Sabía que había tocado algo inimaginablemente horrible y, como jugador veterano, entendió claramente que si esta cosa se propagaba, tomaría todo el lugar por asalto. Está tan oscuro. Chen Wensan estaba confundido después de nadar por un rato en el océano negro como boca de lobo, que estaba tan oscuro que ni siquiera podía ver sus manos. ¿Qué diablos se supone que debo hacer en este juego? ¿Por qué no puedo ver nada? ¿Estoy ciego? En ese momento, un mensaje del sistema apareció justo ante sus ojos. El jugador todavía está en el estado de un organismo unicelular de esporas. Por favor, desarrolle sus ojos y su sistema visual. Por favor, evoluciona mis ojos. Chen Wensan estaba completamente desconcertado. Este maldito juego, este llamado juego casual de cultivo de sandbox, la primera opción de los jugadores casuales, ¿era en realidad más duro que Sekiro? Capítulo 19. La vida cotidiana tranquila en el patio. Finalmente tengo algunos electrodomésticos modernos. Shuzi se sentó en el patio de su muerto. La lavadora a su lado se detuvo ruidosamente. Sacó la ropa sin decir palabra y la colgó en el tendedero para que se secara. Luego volvió a su silla junto a la puerta, tomó una manzana y comenzó a pelar la piel con un cuchillo. Nesmin, ¿estabas diciendo que un jugador ya comenzó a ingresar a la caja de arena? Shuzi miró el pequeño estanque frente a él. El agua estaba clara. Bueno, no era como si Shuzi pudiera ver al jugador que había entrado de todos modos. Después de todo, en este punto, el jugador todavía tendría la forma de una espora, es decir, un organismo unicelular. En esta caja de arena, innumerables esporas comenzarían a evolucionar al mismo tiempo. Y los jugadores que habían ingresado se convertirían en una de estas esporas, compitiendo con otras especies de esporas que evolucionan naturalmente. Era la supervivencia del más apto. Entonces, ¿qué pasa si un jugador abandona en medio del juego? Preguntó Shuzi. La mente de Insecta Nest explicó. La espora seguirá evolucionando por sí sola, sin la influencia de la mente consciente del jugador. Para cuando el jugador regrese al juego, es posible que ya ni siquiera se reconozca a sí mismo porque las esporas evolucionan cada segundo. Shuzi no encontró esto como un problema en absoluto. Se suponía que esto era un juego informal de caja de arena. No era sorprendente que surgiera una situación repentina en la vida real que significara que el jugador tendría que cerrar sesión y salir en medio del juego. Después de todo, al perder una ronda, el jugador siempre podía comenzar una nueva. Ser capaz de controlar el tipo de especie en la que uno podría evolucionar haría que el juego fuera divertido, ¿no es así? En verdad, una ronda duraba 2 o 3 días, y esto era para jugadores muy hábiles. El jugador promedio probablemente se enfrentaría a la extinción unas pocas horas después del juego. Después de todo, sin una teoría relativamente dura del conocimiento evolutivo biológico, era poco probable que los jugadores pudieran evolucionar a una especie normal. Probablemente serían eliminados por las especies evolucionadas de la otra naturaleza. Cuando se reproduzcan y se conviertan en especies con un potencial único, robaré los frutos de su trabajo. Shuzi sonrió con aire de suficiencia, como un comerciante jactancioso y sin escrúpulos detrás de escena y luego agregó. Creo que los bichos que he creado serán más poderosos que la mayoría de las otras especies.
La especie que evolucione en los jugadores probablemente no será más fuerte que la mía. La mente de Insecta Nest dijo. Los organismos creados con materiales genéticos hechos por el hombre no tienen un potencial tan alto como las especies que evolucionaron naturalmente. Es decir, la especie que evolucionan podría ser más poderosa que la mía. Shuzi estaba confundido, luego suspiró y dijo. Esperemos y veamos. Con suerte, estos jugadores podrán crear algunas nuevas especies que puedan completar con la carrera de bugapes que he creado cuando sus nuevas especies sean arrojadas a la gran caja de arena. Vamos, nueva especie. Shuzi estaba lleno de anticipación. Después de estudiar al jugador por un tiempo, descubrió que el jugador no había hecho ningún movimiento ambicioso y todavía estaba explorando el lugar a tientas. Shuzi se sintió algo decepcionado y solo pudo desviar su atención para observar los desarrollos en la gran caja de arena. Anuncios de Put Future. De hecho, después de la tercera extinción masiva que resultó del gran diluvio, el mundo todavía estaba en ruinas. Es probable que se necesiten otros 200 o 300 años para que todo se estabilice. Nada había cambiado mucho. Después de la caída de la civilización sumeria, Utnapishtim se convirtió en un líder benévolo que asumió el destino de su nación caída sobre sí mismo y llevó a la gente a repoblar las tierras destruidas por el gran diluvio. Reconstruyó la tribu en el sitio anterior de Mesopotamia. Pasó un día. Fue más de 100 años después en el arenero principal. Utnapishtim fue sucedido por su nieto, Ishbierra. El nuevo líder comenzó a asumir el tipo de ambición y talento que debe tener un líder y llamó a su tribu la tribu de Babilonia. Babilonia. El nombre de esta tribu llegó a tener un significado muy profundo para las generaciones posteriores. La era de los sumerios era cosa del pasado. Esa era una civilización antigua dirigida por el héroe épico, Gilgamesh, y había sido brillante pero de corta duración. Y el futuro pertenecería a la gloria eterna del reino hechicero de la antigua Babilonia. En su habitación, Chen Wensan había venido a descubrir cuán terriblemente difícil era este juego. Había muerto innumerables veces, reproducido de generación en generación y finalmente desarrollado ojos. Luego desarrolló una boca y comenzó a alimentarse de plancton. Pero poco después, se extinguió de nuevo. Los ojos que había desarrollado eran demasiado débiles y pequeños, por lo que a menudo no podía ver a sus enemigos. Como resultado, sería asesinado por ataques sorpresa cuando estaba buscando comida. Maldita sea. Esto es demasiado duro. Abrió mucho la boca y en silencio dejó sus auriculares VR. No pudo resistir el impulso y lo había intentado innumerables veces, pero siempre terminaba muriendo a la mitad de la evolución. Pero las sensaciones realistas similares a las humanas, los gráficos totalmente virtuales de la tecnología negra, así como las infinitas posibilidades de la evolución biológica, lo obligaron a seguir jugando. Fue interesante, demasiado interesante. Extinto otra vez. Ojos, debe ser que mis ojos son demasiado pequeños. No voy a creer que no puedo desarrollar un par de ojos grandes y hermosos. Estaba furioso, y en su corazón estaba hirviendo de rabia. Por esta razón, llegó incluso a ir a la biblioteca de la escuela para buscar información sobre biología. Afortunadamente, dominaba bastante el inglés. Abrió un libro extranjero extremadamente complejo sobre teoría de la evolución y empezó a leer. Todas las personas en su dormitorio lo encontraron extraño. Chen Wensan era un fanático de los juegos que había instalado una computadora de alta gama de 17.000 yuanes en su dormitorio que usaba para jugar constantemente. ¿Por qué de repente estaba tan interesado en estudiar, y en un tema de biogenética de tan alto nivel? Mediodía después de estudiar la teoría evolutiva básica y después de algunas rondas de intentos fallidos, Chen Wensan finalmente logró evolucionar una especie que apenas sobrevivía. Creció innumerables tentáculos repugnantes y viscosos para agarrar mejor su comida. Y desarrolló un ojo extremadamente grande solo para satisfacer sus propios deseos. Su apariencia era la de un solo ojo gigante rodeado de innumerables tentáculos viscosos, con una pequeña boca llena de afilados colmillos debajo. Jajaja, finalmente lo logré. ¡Qué ojo tan grande, jajaja! Anuncios de Put Future. Chen Wensan estaba lleno de una sensación de logro mientras manipulaba a su extraña criatura con tentáculos y la dirigía a subir a tierra. Al instante se llenó de conmoción. Esto es qué hermosas montañas y ríos. Qué tierra tan vasta y realista. Finalmente me he convertido en un anfibio, maldita sea, más de 70 gigabytes, esta imagen realmente hace que todo valga la pena. Voy a controlar y guiar a mi raza para explorar y conquistar el mundo. Este mundo me pertenece.
Al otro lado del patio, sentado en una mecedora a la entrada de su jardín, Shuzi masticaba una manzana mientras disfrutaba del calor del sol. Se quedó desconcertado al instante cuando vio a una extraña criatura trepando a tierra en la distancia. ¿Qué clase de especie rara es esta? ¿Me estás tomando el pelo? Una especie evolucionada naturalmente tomaría una forma tan extraña. El ojo es terriblemente grande y ocupa 2/3 del cuerpo. Cuán obsesionado y resentido estás con los ojos en evolución. ¿Estás tan ansioso por ver el mundo? De acuerdo con la teoría evolutiva, si una especie elige usar una gran cantidad de nutrientes en todo su cuerpo para desarrollar un globo ocular inútil que representa 2/3 de todo su cuerpo, definitivamente sería eliminado por la naturaleza. Esta especie no se ajusta a la teoría evolutiva. Debe quedar obsoleto. Pensé lo mismo. Esto no sería confiable. Shuzi no pudo evitar reírse en voz alta. Le dio otro mordisco a la manzana y dijo: un gran globo ocular con tentáculos viscosos a su alrededor, esa es realmente una especie extraña. Es feo como el infierno. Es solo un producto defectuoso que resultó de una diversión casual. Espera un minuto, esta apariencia, ¿no parece el mal de ojo de un monstruo mítico? Se estaba divirtiendo por un momento. Hey. En ese momento, se escuchó un golpeteo en la puerta. Era esa chica, Chenshi. Abre la puerta. Estoy aquí para traerte comida. Abre la puerta ahora mismo. Estaba tan felizmente absorto observando a otras especies evolucionar que le tomó un tiempo volver a la realidad. Poniéndose de pie, rápidamente se dirigió a la puerta y llegó justo a tiempo para pisar al monstruo de ojos malignos y matarlo al salir. Piak. Reducido a un montón de pulpa. La vacilación conducirá a la derrota. Justo ante los ojos de Chen Wensan, la pantalla Game Over apareció una vez más: has sido eliminado del juego. Por favor, empieza de nuevo. Se confundió al instante. Estaba evolucionando bien, finalmente convirtiéndome en una especie decente, rompiendo con el tipo de especie que se originó en el océano. Acababa de desembarcar y estaba a punto de comenzar mi conquista del mundo. Y ahora, de repente, se acabó. En realidad fui pisoteado hasta la muerte por un pie. ¡Ey! Maldito desarrollador de juegos. Vete de aquí. Oye, estás aquí de nuevo. En este momento, Shuzi abrió la puerta y descubrió que Chen Shi le había traído comida deliciosa una vez más. Capítulo 20. Solo una novia superficial. Chen Shi se paró en la puerta y miró dentro del patio antes de preguntar: ¿por qué estás arando la tierra tú solo? ¿Cómo puede arar hacerte tan feliz? ¿La agricultura es realmente tan divertida? Está bien. La agricultura me hace feliz, dijo Shuzi. Solo mírate balbuceando, ¿ser descarado te hace feliz? Chen 11 echó un vistazo a Shuzi y se sorprendió al instante de nuevo. ¿Cómo pudiste? Miró a Shuzi, estupefacta. Era como si todo su cuerpo estuviera en estado de shock. Shuzi inmediatamente se sintió incómodo por todas partes. ¿Podría ser que ella se había dado cuenta de que él había cambiado su apariencia otra vez? Claramente había vuelto a su apariencia original y se veía como antes. ¿Qué ocurre? Shuzi preguntó mientras mantenía una expresión tranquila. Sigo sintiendo que hay un cambio en tu aura. Te has vuelto tan elegante, realmente eres una persona diferente de lo que eras antes, ¿no es así? Estoy absolutamente seguro y tengo pruebas sólidas para probarlo. Chen Shi lo miró fijamente. Shuzi podría haber vuelto a su apariencia anterior, pero después de pasar por 3 rondas de extinción masiva y 3 eventos en los que el mundo fue destruido, el aura trascendente que ahora exudaba era difícil de cambiar. Shuzi simplemente se tocó la frente y dijo: ¿estás enferma o alucinando? ¿De qué estás hablando? Chen Shi estaba atónito. ¿Fue realmente solo una ilusión? Fue sorprendida por la fuerza y solo pudo cambiar de tema. Por cierto, ¿no te aburres de quedarte en este patio tuyo? ¿Quieres pasar el rato conmigo de vez en cuando? ¿Ir de compras, tener una cita o algo así? Shuzi la miró en estado de shock. Espera, ¿una cita? ¿Hablas en serio? Por supuesto. Chen Shi dudó por un momento, luego levantó la cabeza con orgullo. Ella no estaba en lo más mínimo tímida o avergonzada en absoluto. ¿Dónde está tu novia anterior? Esa bastante bonita. Shuzi respondió. Rompimos. Originalmente éramos colegas. Pero me enfermé, así que renuncié y también rompí con ella. Entonces, cuando estabas en la flor de tu vida, te golpeó una enfermedad terminal, perdiste tu trabajo y tu novia te dejó. Así que tuviste que volver aquí al campo para pasar el resto de tu vida solo. Eso es bastante triste, dijo Chen Shi.
Puedo ser tu novia y acompañarte en los últimos días de tu vida. ¿Me estás compadeciendo? Los ojos de Shuzi se abrieron. Había sentido pena por sí mismo antes. Él estaba muriendo. El mundo a su alrededor se sentía gris. De hecho, había caído de la cima de su gloriosa carrera por la que había luchado tan duro para alcanzar y había tocado fondo. Pero ahora, la vida estaba llena de esperanza. Después de todo, aunque su cáncer era terminal, al menos podía esperar vivir unos meses más. Esto fue equivalente a varios miles de años en el mundo sandbox. Durante un período tan largo de varios miles de años, creyó que encontraría una manera de permitirle sobrevivir. Lo siento por ti, pero en cierto modo, también puedo cumplir mi deseo de la infancia. Anuncios de Put Future. Parecía que Chen Shi había pasado mucho tiempo pensando en esto, y ahora, sin ocultar nada, dijo, lo he pensado. Te haré compañía antes de que mueras. Para mí, es como cumplir mi deseo y, al mismo tiempo, puedo llenar tus días con más calidez y hacerte sentir un poco menos solo. Tengo experiencia como voluntario en el hospital y soy bueno cuidando a pacientes con enfermedades terminales. Extendió los dedos y empezó a contar. Puedo cocinar para ti, comprar para ti y conversar contigo. Puedo hacerte un poco más feliz antes de que mueras. ¿Antes de morir? Shuzi se quedó sin palabras por un momento. Luego la miró con lo que parecía una sonrisa forzada en su rostro y preguntó, ¿hablas en serio? ¿Vas a cumplir con las obligaciones de una novia? Chen Shi se estremeció y rápidamente dio unos pasos hacia atrás. Se juntó la ropa para cubrirse y parecía extremadamente cautelosa. ¿Tus pensamientos se están volviendo locos? Esto será un amor puro. ¿Eres un hombre moribundo y todavía estás pensando en arruinar mi inocencia? Shuzi se quedó sin palabras. Resulta que me has estado entregando comida todo este tiempo, mirando alrededor y todo, con un motivo oculto en mente. El camino del mundo en estos días. Incluso las niñas son lo suficientemente audaces como para perseguir a los niños, pensó. Chen Shi se apresuró a decir. La gente dice cosas como si fueran hermanos en la superficie. Podemos ser solo una pareja en una relación superficial, y simplemente nos sumergiremos en una hermosa historia de amor. Si no dices nada, lo tomaré como tu promesa. Está bien. Shuzi fue sorprendentemente directo. Tenía fuertes sentimientos y un gran gusto por esta joven, pero probablemente era porque estaban demasiado familiarizados el uno con el otro. Su corazón nunca había latido más rápido o revoloteado en su presencia. Sin embargo, trató de ser indiferente sobre todo el asunto. Hay una reunión de la escuela secundaria este verano en unos días. ¿Puedes acompañarme a eso? Chen Shi separó los dedos y sonrió. Eres tan guapo que nadie puede dejar de echar un segundo vistazo. Ahora, con este aura, te has vuelto aún más guapo. Ninguna de las chicas podrá quitarte los ojos de encima, ni siquiera por un segundo, al llevarte allí, definitivamente seré el glorioso. Los ojos de todos estarán puestos en ti y yo seré la envidia de todas las damas. Shuzi se sorprendió. Entonces, los sentimientos no importan. Lo más importante es que soy lo suficientemente guapo como para hacerte lucir bien. Él se preguntó. Vamos. Ven de compras conmigo y compra algo de ropa para esta reunión de clase. Los dos estaremos tan presentables, vestidos con ropa nueva y cara. Presumiremos a fondo y los pondremos a todos tan celosos. Chen Shi le guiñó un ojo a Shuzi y casualmente le dio un golpecito en el hombro. De todos modos, has estado arando la tierra todo este tiempo, supongo que probablemente todavía tengas mucho dinero. Eres un hombre moribundo. No tiene sentido dejar dinero después de que te hayas ido. Bien podríamos pasarlo todo conmigo, al contenido de nuestros corazones, sin inhibiciones. ¿Era esto algo que diría un humano decente? Lo he confirmado a través de la mirada en sus ojos. Definitivamente he caído en un pozo, pensó. Esta chica vino a buscarme porque no tenía dinero para comprar ropa y le faltaba un novio guapo que pudiera presumir ante otras personas. Shuzi acompañó a Chen Shi a la ciudad en su automóvil eléctrico. Los dos eran muy cuidadosos y meticulosos a la hora de gastar su dinero. Después de caminar por la mayoría de las tiendas de la calle, le compró un hermoso vestido que costó 300 yuanes. Y bajo su dirección, también se compró un traje que costó un poco más de 300 yuanes. Luego ambos estaban exhaustos, así que se subieron al auto y regresaron al campo. Sin ningún motivo, me he conseguido una nueva novia superficial. Anuncios de Put Future. Shuzi sintió como si estuviera en trance y no pudo evitar reír en voz alta. Simplemente lo tomaré como ganar una niñera. Esta joven es una maravilla de 9 días, por lo que solo será un breve período de entusiasmo.
Pero todos los días, ella me preparará las comidas con entusiasmo y meticulosidad. No tengo necesidad de ir a la ciudad con frecuencia durante el día solo para comer algo. Después de todo, con cáncer gástrico, tuvo que prestar atención a su dieta. La comida allí era demasiado antihigiénica y carente de nutrición. No estaba realmente preocupado por esas cosas y regresó a la caja de arena en su patio para estudiar a la criatura de ojos malignos de antes. Podría haber pisoteado a ese jugador, haberlo matado y haberlo expulsado, pero la raza de la que procedía esa criatura todavía estaba en la caja de arena. Y estuvo a punto de extinguirse. Después de todo, sería extraño que no se produjera la extinción. 2/3 de su cuerpo estaban ocupados por su globo ocular. Cuando una criatura suministró todos los nutrientes de su cuerpo al globo ocular solo para que pudiera ver un poco mejor y más claro, habría desperdiciado una gran cantidad de energía de su cuerpo. En ese caso, estaba destinado a ser eliminado por la naturaleza. ¿Tiene el potencial de convertirse en una especie sobrenatural? Preguntó Shuzi. El criadero de insecta respondió. Sí. Según mi análisis, esta criatura es ingenua, maníaca y malvada, pero debido a su enorme globo ocular, su fuerza psíquica sorprendentemente también es extremadamente fuerte. Si simplemente los dejara en paz, entonces esta especie deforme definitivamente se extinguiría. Sin embargo, podría ser como los bugapes que eran demasiado débiles al principio. Si pudiera sobrevivir a la extinción, la estructura corporal deformada de esta especie de monstruo de ojos grandes podría comenzar a desarrollarse y tal vez podría volverse más fuerte. ¿Debería intentar ponerlo en la gran caja de arena y ver qué pasa? Shuzi lo pensó y decidió que introduciría esta especie en la gran caja de arena. Planeaba crear un pantano en el gran cajón de arena que ocupaba 100 mu de terreno. Después de todo, el entorno del gran arenero era demasiado monótono. No había pantanos ni zonas desérticas. Agregar un área pantanosa de 10 metros cuadrados sería del tamaño de una cadena montañosa entera para criaturas como las hormigas. En cuanto a cómo apareció este terreno, la gran inundación posteriormente dio lugar a una gran cantidad de agua de mar, por lo que la aparición de zonas pantanosas fangosas se consideró normal y un terreno como este es, ante todo, un terreno fangoso que es pegajoso, fangoso y fértil. Será mejor que vaya a buscar un poco de fertilizante. Lo primero que le vino a la mente a Shuzi fue el fertilizante de granja. En el campo, mucha gente usaba sus propios excrementos como fertilizante. Era natural y libre de contaminación. Pero encontró el pensamiento algo repugnante. Sin embargo, más tarde, cuando revisó el pensamiento, cuando los bugapes y varias otras razas estaban explorando este pantano negro, de hecho, habían puesto un pie en este tanque de digestión fecal, donde nadaban. Esta imagen, solo pensar en ella, era simplemente espantosa. El uso de heces humanas estaba definitivamente fuera de discusión. Entonces, Shuzi salió de la granja, se dirigió a la casa de al lado, donde vivía Chen Shi, y le pidió a la tía Li algún fertilizante de granja, como estiércol de pollo y vaca, y le dijo que necesitaba fertilizante para su granja. Después de regresar a casa, tomó una pala grande y comenzó a transformar los 10 metros cuadrados de tierra.